Hola, en esta presentación hablaremos del bloque número 1, la vida en la escuela y su entorno, del libro Las escuelas primarias, su contexto y su diversidad, de la autora Carvajal J. Alicia, 1997. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez García y estudio la licenciatura en Educación Primaria. Esta presentación es de la materia Iniciación al Trabajo Docente. Comencemos. Sabemos que el lugar de trabajo de los maestros de primaria son las escuelas. Pero ¿cómo son esas escuelas? ¿Qué características tienen? Bueno, existen diferentes tipos de escuelas en las que destacan, por ejemplo, las escuelas de organización completa. Son aquellas escuelas en donde existe un maestro para cada uno de los 6 grados de primaria. Hay director, sí, incluso secretarias, hasta con maestro adjunto, conserjes, trabajadores manuales, etc. También existen, por ejemplo, las escuelas en donde los maestros atienden más de un grado cada uno y uno de los maestros es al mismo tiempo director. Esas escuelas son llamadas escuelas de organización incompleta. Y bueno, de acuerdo con la cantidad de profesores que tienen, hablemos de escuelas también bidocentes o tridocentes. En este tipo de escuelas existe otra variable como tener un solo maestro que atiende todos los grados y además de cumplir con labores docentes, tiene a su cargo las actividades administrativas y de limpieza de las instalaciones escolares, en algunas ocasiones apoyado por padres de familia o de alumnos. A esas escuelas se les llama escuelas unitarias. También existen las escuelas llamadas multigrado porque los profesores atienden en sus aulas alumnos de varios grados escolares al mismo tiempo. Es decir, no todas las escuelas son iguales. Cada uno comparten las diferencias según sus características y sus peculiaridades. Con frecuencia la cantidad de maestros por escuela y las funciones que realizan cada uno de ellos tiene que ver con el contexto en el que se ubica. Por lo general, en las zonas urbanas encontraremos escuelas de organización completa, en tanto que las escuelas bidocentes, tridocentes, unitarias o multigrado se ubican en zonas rurales o indígenas. El contexto en que se encuentra la escuela y el personal que en ella labora lo imprimen esas características particulares. Ahora vámonos a una pregunta muy específica. ¿Qué quiere decir edificio? En este caso, los edificios en donde se desarrollan esos labores escolares tiene que ver con esos edificios de las instalaciones educativas. Veamos que existen edificios escolares construidos específicamente para ser una institución educativa. Aquellos edificios que cuentan con las instalaciones necesarias, salones, canchas, oficinas, entre muchos otros recursos, en algunas circunstancias, por supuesto, y en su debida medida. También encontraremos edificios escolares con orígenes de construcciones de casa-habitación, ese tipo de casas, habitaciones que tuvieron que ser adaptadas para cumplir con esta función de ser un centro educativo. También tenemos los edificios escolares construidos poco a poco, esos edificios de esos centros educativos que en ayuda con la comunidad, en ayuda con personas altruistas, se ha ido edificando hasta poder lograr instalaciones dignas para que un alumno pueda tomar sus clases. Y bueno, por último encontramos esas escuelas sin infraestructura alguna, sin edificio. Esas escuelas que no tienen las instalaciones necesarias, pero eso sí, no les quita el mérito de poder enseñar a cada uno de los alumnos o de las personas que están inscritas en ella. ¿Quiénes acuden a la escuela? En particular, maestros y alumnos. En muchas ocasiones los maestros pueden vivir cerca de sus centros de trabajo o en algunas otras necesitan o tienen que recurrir a esa movilidad. Los profesores son clave central en la comunidad educativa y pueden desarrollar cierta cercanía hacia los miembros de su comunidad o de la zona en que se encuentra el centro educativo.
Los alumnos regularmente a las instituciones pueden llegar naturalmente por la cercanía de la misma o viven cerca, así de sencillo. Pero en muchas ocasiones las escuelas también son consideradas como centros de reunión política y social por algunos intereses para con sus padres. Y bueno, en general podemos decir que existen particularidades del centro de trabajo que lo definen como tal, en las que destacan las características físicas de las instituciones educativas, las formas de organización, sus contextos, su población estudiantil, su historia, sus propósitos educativos y las funciones del personal de trabajo. Por último, quisiera puntualizar algunas consideraciones al visitar las escuelas. Es necesario analizar qué hay en las escuelas, cómo son, qué pasa en ellas, su ubicación, qué hay cerca, cómo son y quiénes son los maestros y los niños que asisten en ella, cómo es la presencia de la escuela en la comunidad. Para eso hay que estar atentos, receptivos y sensibles. Esto con la finalidad de saber qué pasa en las escuelas y en sus alrededores y encontrar sentido de las cosas, hechos y sujetos de la escuela. Y bueno, eso sería todo por la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y hasta la próxima.